Lecturas que a veces leemos y no nos ubicamos. Seguramente leyeron esto, el conducto palato-vaginal. El conducto palato-vaginal es el mismo conducto térico palatino, faríngeo, por donde transitaba esa rama de la maxilar interna, que es la arteria faríngea. Recuerden que son dos ramas posteriores, arriba la faríngea, o térico-palatina, y abajo la lidiana. Entonces el conducto térico-palatino es el mismo conducto palato-vaginal, por donde va esa térico-palatino-faríngea. ¿Listo? Bueno, vimos la parte del área. Bueno, inervaciones sin comentarios. Eso también ya lo tenemos muy claro. Funciones de los senos. Recojamos, algunas las habíamos dicho, bueno, creo que las dijimos casi todas cuando estábamos en huesos del cráneo. Recordarles la funcionalidad que habíamos revisado cuando estábamos en huesos del cráneo, dentro de funciones que son extrínsecas e intrínsecas, ¿cierto? Las podríamos catalogar, literatura inclusive, y hacíamos el contexto en su momento de que no solamente comparto aire, sino que comparto la mucosa. Voy a compartir funciones, pero hay otras que son propias de mí como seno, que es la caja de resonancia de la voz. Otra cosa que esa no la comparto con respecto a la nariz. Lo demás que comparto es como epitelio de hacer la transformación del aire. Otra función que no comparto, que es propia mía de seno, es ser esa estructura necesaria para aliviar el peso de los huesos donde se encuentra, aliviar el peso de la cabeza en general, ¿cierto? Por eso traíamos a colación esos signos y síntomas que tenía el paciente cuando había sinusitis. Y entonces me las pueden catalogar como funciones extrínsecas e intrínsecas, aunque también la habíamos dicho, la recordamos, el trauma, ¿cierto? Esa parte neumática me dice de que puede tener cierta funcionalidad a la hora de un golpe y poder absorber golpes, poder absorber traumas, entre comillas, ayuda, colabora en ese proceso. Están mejor organizadas, pero cualquier lectura, cualquier libro, me las organiza entonces el contexto que ya revisamos individual. Entonces eso es parte también de la lectura que hacemos, organizar las ideas. Bueno, me preguntaban ayer por las rinitis. Las rinitis tienden a ser más alérgicas. Algo que nos pasó esta semana, que todos tuvimos rinitis, porque no hemos tenido un contacto con formol. Entonces la primera vez siempre que hay un alérgeno o alguna sustancia en el asado, y voy a hacer un asado, voy a hacer un paseo de río y está uno expuesto a humo, va a haber. Entonces siempre que haya algo irritante o en su defecto un alérgeno, va a provocarse una inflamación que puede ser momentánea, puede ser aguda por el momento del contacto o pueden ser crónicas. La cronicidad de esta rinitis generalmente se da por procesos alérgicos, al polvo, a sustancias, a perfumes, y eso va a hacer de que la mucosa siempre se mantenga inflamada. Ahora, es una mucosa que está muy íntimamente unida al hueso. Eso hace que esa inflamación que se dé en la mucosa, que comienza hoy, que sigue mañana, pasado, una semana, un mes, 2 meses, años, trae como consecuencia ¿qué? ¿Qué es lo peor que tiene mi proceso inflamatorio? ¿Qué es lo bueno de un proceso inflamatorio? Que lo necesito porque es el mecanismo para que se dé un proceso reparativo. ¿Cuál es lo malo de los procesos inflamatorios? De cualquier proceso inflamatorio, ¿qué es lo malo que él tiene? Bueno, si está en un hueco, en un espacio, pero en general. La cronicidad va a hacer que se cree un mecanismo mío propio en el cuerpo de adaptación y como de aceptación. Pero eso que yo llamo adaptación o aceptación va a traer de la mano es que ya no va a ser reparativo, sino que tiende a ser destructivo. Ese es un caso como puede suceder aquí. Si hablábamos de la gingivitis, el gingivitis me decía que se instalaba la inflamación, pero que sí la dejaba correr y se volvía crónica, se volvía una periodontitis. Y la periodontitis se come el huesito, ¿cierto? Entonces analizábamos cómo se ve más largo el hueso, pero es porque pierde. Se ve más largo el diente porque pierde hueso y comienza a tener movilidad. Bueno,
ese es un contexto. Ahora, el otro contexto aquí es más diferente. La cronicidad de la inflamación aquí lo que va a traer es inflamación de la mucosa, una aceptación de esa cavidad y de esas estructuras circulantes a esa inflamación, pero como es una mucosa que está muy adherida al hueso, va a hacer de que ocurra una hipertrofia. Mayortrofia, crecimiento, una hipertrofia de los cornetes. Entonces, al haber hipertrofia de cornetes, y de por sí ya tenía, o hemos revisado ayer, habíamos entendido cómo las zonas de paso eran bastante estrechas, aunque no lo notemos. Ahora, si hago una hipertrofia y una inflamación de estos cornetes, ¿cómo le pasa? Más todavía el aire tendrá mucha más dificultad. Por eso, entonces, se pierde, y también la infección hace que haya pérdida de función en nariz. El paciente que va a estar constantemente sometido a estornudos, cualquier gripa se le complica, que ahí siempre termina en sinusitis. ¿Por qué se agrava el problema? Porque es que esta mucosa que está tapizando las paredes laterales y media de nariz, que también tapiza los senos, ¿cómo hago yo como mucosa de la nariz para tapizar los senos? Dios hizo una bolita de plastilina y pues seno, ahí tú eres mucosa. ¿Cómo hace? Tiene que seguramente meterse por los mismos huecos donde yo dreno las secreciones. ¿Sí o no? Voy a tapizar todos. Entiendo que estos huequitos también están tapizados de mucosa. Y si se hipertrofia toda la mucosa, que es un hueco pequeño, se cierra. Por eso esa gran coincidencia o esa gran facilidad que tienen los pacientes con un proceso gripal que puede manejarse con medidas paliativas, generalmente terminan en sinusitis y sus gripas van a ser demasiado. Consultan por eso. Si le revisamos sus cornetes, tendrán hipertrofias. Soluciones. Si conozco el alérgeno, lo puedo evitar. Si soy alérgico a los perfumes, pues no me echo perfume y evito personas que tengan perfume. Pero si soy alérgico al polvo, uso tapabocas, eso no funciona. O sea, siempre voy a estar expuesto a una solución, pudiera ser quirúrgica. Entonces se hacen las rinoceptoplastias. Entonces se le da nuevamente forma al cornete. Se quita lo hipertrofiado del cornete. Y los huequitos que están tapaditos. Entonces, una antrostomía. Pues se abre. Problemas con el paciente. Sale de su cirugía, le quitan el taponamiento nasal anterior y posterior. Respira diferente, siente el cambio. ¿Qué hay que advertirle? Sigue expuesto al alérgeno, es cosa de tiempo, de años, para que vuelva otra vez a ver hipertrofia. Entonces no son soluciones que van a ser eternas, sino que van a tener siempre recidivancia. ¿Listo? ¿Comprendido? Senos frontales generalmente se ven en la radiografía a los 7 años. Excepto que sean unas patologías muy diferentes, a mí todavía pues, no lo voy a decir. A veces uno ve unas radiografías que mandan para descartar sinusitis. Yo en lo particular puedo hacer un diagnóstico de sinusitis sin radiografías. Pero bueno, serán elementos diagnósticos. Pero acuérdense, siempre utilicen su clínica. Es lo más importante. Pero también tengan en cuenta la maduración de los senos cuando dan las radiografías. Para que no sean el hazmerreír de pronto de todo el piso. ¿Cierto? ¿Sí me hago entender? También deben tener sus... Los semoidales a partir de los 2 años. Se hacen visibles a nivel radiográfico. Y me quedaría nomás hablar de algo. Lo linfático. Queda comprendido ese concepto. Ahora, ¿qué es lo centinela de mi nariz? Acuérdense que una parte centinela de mi nariz, que también se relaciona con cavidad oral y que también se relaciona con oído, va a ser el anillo de Waldeyer. Ese es un anillo posterior, ese es un linfático que tengo atrás y ese va a ser quien vigile también toda mi producción de linfa. Serán los centinelas, no solamente de naso, sino que se comunican con oro y también con rinofaringe. Sí, eso es cierto. Pero también me dice algo. Puedo dividir a mi nariz en una parte anterior externa. Entonces, todo lo que sucede aquí en mi nariz, en esta parte anterior o externa, traumas que puedan suceder, infecciones, esas heridas producto de trauma que se puedan infectar, los centinelas van a ser mis ganglios submandibulares. Viene el otro contexto, lo que es posterior, pero ya posterior lo veo como interno. Para lo que es la parte posterior y lo que es la parte superior de mi nariz, además de esas amígdalas faringeas, voy a tener unos ganglios que van a ser los ganglios retrofaringeos. Corte. Corte coronal. Estoy mirando esa parte anterior, quité la porción posterior. ¿Qué es eso?
Eso es faringe, ¿cierto? Pero ya mi faringe no va abierta porque no estoy viendo los huequitos de rino, de oro, ni de laringo. Estoy viendo la pared posterior de mi faringe sellada. Ya no lo hemos visto, pero ya lo hemos hablado. ¿Esto qué será? Los músculos de esa pared faringe, yo les conté cómo se llamaban. Son los músculos constrictores, los constrictores. Eso lo vamos a ver. Otra semana estamos en esto. Listo. ¿Para qué les traigo esta? Si yo necesito conocer los ganglios retrofaringes, ¿me van a servir? No, no los puedo palpar. Entonces, por lo menos sé que existen ganglios detrás de la faringe, que son profundos, que son prevertebrales. Pero si esos se infartan, pues me da lo mismo, porque no los puedo palpar. Pero sí tengo algo muy importante al ver ganglios retrofaringeos, sus conexiones. Los ganglios retrofaringeos se comunican con los ganglios de la cadena yugular. Eso sí los palpo. Entonces, cualquier afección de cadena yugular, también puedo pensar en problemas que estén sucediendo a nivel de la región posterior y superior de mi cavidad nasal. ¿Me hago entender? Listo. Y los últimos van a ser para la porción posterior y la porción inferior. Sí, además seguramente del anillo de Waldeyer, pero más específicamente de los palatinos, los linguales o los... No, los que están alrededor de la trompa faringotimpánica o eustaquio. No. ¿Los qué? Tubarios o tubáricos. Voy a tener en cuenta unos que me dicen que van a ser yugulocarotidios. Hace referencia, yugulocarotidios, también son nombres como muy específicos de ganglios ubicados en yugular con relación con carótida, pero son ganglios de la cadena cervical. O sea que voy pensando que infartaciones de ganglios de cadena cervical, yo también puedo ir pensando en problemas que estén sucediendo en la nariz. Ya sea en la porción posterior-superior o posterior-inferior, todo se combina. Queda claro el contexto y el concepto. ¿Dudas con respecto a eso? ¿Ninguna? Preguntas. Señor. Me recuerda cómo se conformaba el círculo con el anillo. El anillo de Waldeyer son los ganglios o los ganglios linfáticos, tejido linfático, arriba en el techo de mi nasofaringe, que va a ser faringeos. Bajo tengo la entrada, porción lateral de la rinofaringe, tengo las dos entradas a la trompa faringotimpánica o trompa eustaquio. Entonces los ganglios linfáticos tubarios. Bajo estoy en orofaringe, istmo de la fauces, ganglios linfáticos. Tonsiliares, que también son palatinos. Y abajo, la amígdala lingual. Esos folículos linguales que se reunieron y formaron la amígdala lingual. Esos son. Bueno, muy bien. No hay más. Terminamos nariz. No sé, ya lo dijimos. Sí. Bueno, vamos con oído. ¿Leyeron oído? ¿Les gustó? No, ¿cierto? Estamos de acuerdo. Pero hay que conocerlo. Bueno, muy bien. Bueno, hablar de oído tenemos que hacer la división anatómica propia de lo que significa para mi oído. Entonces, en esta vista de Letter, que no es la realidad de cómo es este conducto auditivo externo, ahorita lo vamos a mirar, pero es una vista y es un corte, primero lo ubico, un corte coronal, quité mitad anterior, estoy viendo la mitad posterior. Y en ese corte coronal, esquemáticamente, pero para hacerlo como más didáctico, pues lo ponen como un conducto que hay, como lo veo, es como recto, intransversal, horizontal. Esa no es la realidad, pero es una muy buena imagen. Entonces, ¿qué reviso cuando veo porciones del oído? Del oído voy a revisar una porción que es externa, y seguramente estará la porción externa conformada por esto que está aquí, el pabellón auricular, y esto que está aquí, lo que es conducto auditivo externo. Ahí me dice que encuentro una partición o una zona que es común o una pared común para dos estructuras. ¿Hasta dónde es mi conducto auditivo externo? Lo vamos a revisar ahorita. Hasta esto que es el timpánico. Voy a revisar una segunda parte de mi oído que va a ser este, el oído medio. Y voy a revisar mi tercera parte, que es toda esta que está acá, que en realidad, por la forma que tiene el hueso temporal, no será horizontal, sino que deberá ser oblicuo. ¿Cierto? Entonces, eso que está aquí, ¿qué es? ¿Tiene forma de un qué?
De un caracol la cóclea es anterior. Voy a encontrar una estructura intermedia, que va a ser el vestíbulo, y voy a revisar una estructura posterior, que es esto que tengo ya, que van a ser los conductos semicirculares. ¿Ya? Entonces, tres partes de oído: externo, medio e interno. No hay problema. Pero me dicen, no, simplifique. Entonces, el oído externo tiene dos partes. Una parte que es externa y una parte que es interna. La parte que es externa, pabellón auricular. Y la parte interna de esa porción externa de mi oído externo va a ser esto: pabellón auricular. Entonces revisemos las partes de un pabellón. ¿Qué tiene un pabellón auricular? Primero, su posición. Con las medidas, soy muy cauto, porque hay diferentes medidas dependiendo de la raza y también de sexo. Pero en promedio me ponen unas medidas que llegan hasta 5, 5.5, y hay personas tipo Dun, que ya tienen, pues ya son más 60, 6 centímetros, 6.5. Uno encuentra pabellones. Entonces en esto hay que ser muy cauto, porque no todos tenemos las mismas, no todos podemos decolar, ¿cierto? Ahora, la forma que él tiene, pues eso dice, uy, las parabólicas, sí, tiene forma como, para recepcionar el sonido, tiene forma así como una concavidad que se abre hacia el exterior, precisamente para hacer una mejor recepción de las ondas. Y de eso simplemente voy a decir algo. Cuando yo reviso pabellón, su parte que se inserta a nivel de esa cresta que habíamos visto que era timpánica, alrededor del hueso timpánico, que es porción timpánica, pero que es hueso temporal, me decía que voy a encontrar un tercio, y va a ser el tercio anterior del pabellón auricular, es fijo. Sus 2 tercios posteriores es libre, es un tercio libre. Ahora, esa libertad que él tiene va a tener diferentes maneras de percibirse si uno lo mira de frente. ¿Por qué? Porque uno puede encontrar pabellones que son muy escondidos, que casi no se ven, y otros que se van a hacer más visibles. O sea que va seguramente ir de la mano es con la angulación que él tiene con respecto a hueso, seguramente la puedo tomar con mastoides, con hueso temporal. Y ese ángulo, le voy a decir el ángulo cefaloauricular. Menores ángulos cefaloauriculares, menos visibilidad del pabellón auricular. Mayores ángulos cefaloauriculares, pues hará mayor desplazamiento y será más visible. Si me hago entender el contexto, ¿cierto? En promedio, también manejar promedios de ángulos es diferente. Si nos miramos, todos tenemos diferentes pabellones, más visibles, menos visibles. Pero en promedio, 20 a 30 grados. 20 a 30 grados. Ese ángulo cefaloauricular. Partes de un pabellón. Ahí se vino con eso, nunca lo he quitado. Voy a revisar su parte más externa y periférica. La parte más externa y periférica me dicen que es el hélix. ¿Qué tiene el hélix? El hélix tiene una raíz. Me dice que tiene una porción ascendente, que tiene una porción transversa, que tiene una porción descendente. Otros me dicen que tiene cabeza, que tiene cuerpo y que tiene cola. Pueden encontrar una varias maneras de describirlo. De todos modos, es la porción más externa y sobresaliente de ese pabellón auricular. Lo que sí debo tener en cuenta, pero lo utilizo así por la inervación que vamos a revisar, que es un poquito compleja, es base o raíz del hélix, su porción ascendente, transversa y descendente. En lo personal prácticamente entenderán porque la tomo así, se le va a facilitar para entender la inervación. Más hacia adentro voy a encontrar otra estructura y tiene como unos brazos. Me dice que va a ser el antehélix. Está por delante, anterior al hélix. Y ese antehélix me dice que tiene 2 brazos. Los 2 brazos del antehélix se continúan como un cuerpo del antehélix y después como una raíz del antehélix o cola, perdón, raíz no, cola del antehélix. Entonces tiene brazo, cuerpo y cola. Los bracitos, los 2 que tengo aquí, el cuerpo y la cola se parte aquí. Pero me dice que tengo espacios. Entre los 2 brazos del antehélix tengo una concavidad. Entonces le digo fosa triangular. Y entre el hélix y el antehélix encuentro otro espacio. Ustedes me dicen que va a ser la fosa navicular o fosa escafoidea. ¿Listo? Me voy hacia la parte ya. ¿Cuál es la entrada de mi conducto auditivo externo? Cuando yo quiero entrar a mi conducto auditivo externo, me encuentro con una gran concavidad. Es la concavidad mayor que tengo, que hace la antesala a la entrada del conducto auditivo externo. Y es esto. Entonces le voy a decir la concha.
Pero por encima de la concha tengo otra concavidad. Ah, la cimba de la concha. Y cuando estoy en concha, miro hacia adelante, miro hacia atrás, miro hacia abajo y veo otras estructuras. Cuando miro hacia adelante encuentro un surco. Ah, surco anterior de la oreja. Veo una sobresaliente, tragus. Voy hacia abajo, veo una sobresaliente, el antitragus. Y entre los dos, una escotadura, la escotadura intertrágica. ¿Qué listo? Esa es la visión o la morfología externa de un pabellón. Eso es fácil. El problema, bueno, no todos lo tenemos, no todos lo tienen, pero voy a encontrar sobre el antélix, en su cuerpo, en su porción descendente, una elevación que se conoce como el tubérculo de Darwin. Entonces se mirarán sus pabellones, se mirarán los ajenos, a ver si lo tienen o no lo tienen. Ahora, todo esto, si yo lo reviso y lo siento, y lo percibo, y lo toco, todo el pabellón tiende a ser como ligeramente, o sea, no es ni duro ni blando, ¿cierto? O sea, que es cartilaginoso. Pero sí encuentro que cuando reviso todo el pabellón, hay algo que es diferente en la historia. Ah, entonces aquí el lóbulo. El lóbulo no es cartilaginoso. El lóbulo es básicamente tejido blando. Y el lóbulo tiene también diferentes formas. Pueden encontrarlos redondeados, pueden encontrarlos cuadrados, a veces como ligeramente convoidales, triangulares, pero tiene diferentes formas el lóbulo de la oreja. Si yo reviso su anatomía, eso es lo que me trata de decir cualquier texto. Me habla de un armazón cartilaginoso, y ese armazón cartilaginoso, como lo veo ahí, es simplemente toda esta estructura cubierta de piel, pero con algo que le está haciendo falta. Y eso que está ahí que le hace falta, que va a ser el lóbulo. ¿Cuál es el problema? Buscar los ligamentos que aseguran a esa estructura, porque no los veo. Pueden encontrar el primer libro de pronto que me hable mucho de esos ligamentos, pero el hecho de que no estén no significa que no podemos hacer el ejercicio mental de imaginarlos, de extrapolarlos. Ya hemos visto ligamentos, ya sabemos cómo va a ser este cuento. Entonces, creo que si voy a buscar ligamentos, lo más lógico es que tengo un ligamento por delante y un ligamento por detrás. Ahora, si tengo un ligamento hacia atrás y quiero insertarlo, y creo que debe ser en tejido para que tenga funcionalidad, el ligamento posterior de este pabellón auricular, ¿dónde lo puedo describir? Tendrá que insertarse en mastoides. Es que si me voy para atrás, lo más duro que tengo y cerca hacia esa región del pabellón va a ser mastoides. Ah, entonces desde la apófisis mastoides hasta la concha. Ojo con la concha. Me olvidó. ¿Qué tiene el pabellón auricular en su parte posterior? Habrá que revisar la morfología de la región posterior. O simplemente hago una reflexión con respecto a la morfología. Si lo miramos, lo que aquí es cóncavo, acá es convexo. O sea, simplemente es como un reflejo a la inversa de lo que está sucediendo en la morfología externa con respecto a o anterior con respecto a la morfología de la región posterior del pabellón. Por eso no lo hablamos. Estamos ubicados aquí, ¿cierto? Ya van colocándole nombres, papás, raíces, ¿cierto? Sí, ya lo hicieron, ¿verdad? Bueno, ahora el otro ligamento que me presenta la literatura es un ligamento que es anterior. Y si hago el mismo ejercicio, ¿dónde lo inserto? Yo tengo hacia adelante. Sí, pero hay algo especial del arco cigomático. Antes. Pues que la articulación está ahí debe ser un tubérculo cigomático posterior. Porque tengo aquí mi ATM, aquí tengo tubérculo articular, tubérculo cigomático posterior, conducto auditivo externo. Lo más cerca que tengo ahí es tubérculo cigomático posterior. Desde el tubérculo cigomático posterior hasta el hélix, a veces se extiende hasta el tragus, a veces se extiende el ligamento hasta la raíz del hélix y algunas veces toma la concha. Listo, está insertado mis ligamentos. Los primeros ligamentos. El problema es que me dicen, no, Pérez, usted tiene ligamentos que son extrínsecos y ligamentos que son intrínsecos. Estos son extrínsecos. Ligamentos intrínsecos. Pero cuando veo los intrínsecos ni siquiera los veo, pero sí los puedo referenciar. ¿Por qué? Voy a encontrar un ligamento que va desde la concha hasta la hélix. Ligamentos que van desde la concha hasta el hélix. Ligamentos que van desde lo que es el tragus hasta el hélix. Entonces encuentro toda una cantidad de fibras que van por la región posterior y que tratan de darle la integralidad a lo cartilaginoso. Los podremos imaginar. No tienen nombres, simplemente me dicen que tienen una disposición.
Tampoco vamos a hacer la disección de pabellón auricular, porque tendría sentido. Pero sí quiero tener un contexto de que al menos vayan a llegar heridas y que necesito saber que se suturan. Los pabellones, lo cartilaginoso, también sufre traumas. Y a veces se fracturan esas porciones cartilaginosas. Y toca hacerle correcciones también plásticas a los pabellones. Entonces, por lo menos estar ubicado en ese contexto, ¿cierto? Y aparece uno que no tiene sentido. Ah, no, es que entre la concha y esto que es hélice y el antelis se ve como un espacio. Ah, eso se llama la fisura posterior. Y me dice que tengo un ligamento que está ahí, ocupándose, sellándose, que en realidad en el ser vivo el espacio no está abierto, sino que está rellenito por un ligamento. Ese ya, ¿qué le digo? Que ocupa la fisura posterior. Ligamento de la fisura posterior del pabellón auricular. No más. Músculos. Bueno, ahora sí podemos hablar de músculos extrínsecos e intrínsecos. Los extrínsecos, sin comentarios, los mismos del pabellón auricular. Lo que pasa es que ahora sí puedo decir que el músculo auricular y superior se inserta en la aponeurosis epicranialis y que baja y que se va a insertar ese en la fosa navicular o escafoidea y que parte de sus fibras llegarán a la fosa triangular. Pueden llegar a la fosa triangular y pueden llegar también a la concha. Ah, sí, eso es lo que me faltaba cuando estábamos revisando los musculitos. Que tengo un auricularis anterior que se inserta en arco cigomático y que llega a la convexidad de la concha, que puede llegar al tragus y que puede llegar incluso hasta la raíz del hélice. Y que tengo un músculo auricularis posterior que se inserta en la apófisis mastoides y que básicamente se reparte hacia esa convexidad, no la concavidad de la concha, sino la convexidad de la concha. ¿Listo? Bueno, entremos en materia. Bueno, y entramos en materia. No son tan importantes, sobre todo porque no los tenemos desarrollados. Sí están, pienso que en algún momento involucionarán. Son más en los animales que pueden mover las orejas pues con más soltura, ¿no? Pero así como tengo los músculos extrínsecos, me dice que tengo unos músculos que van a ser intrínsecos. Músculos intrínsecos, músculo hélicis major. Ah, sí, el hélicis major. Me dice que es un musculito que va ocupando todo lo que es la base o raíz del hélice y toma parte de la porción ascendente del hélice. Segundo musculito, hélicis minor. El músculo hélicis minor va desde lo que es la concha hasta la base o la raíz del hélice. Segundo musculito, músculo tragicus y músculo antitrágicus. Fácil. El tragicus, como lo veo ahí, está ocupando toda la porción del tragus y el antitrágicus ocupa toda la porción del antitragus, pero se inserta en la cola del antelis. Listo, los tenemos. No. Músculos intrínsecos, pero que van a ser ya no anteriores, sino posteriores. Me hablan de un músculo que va a ser oblicuo. No me gusta la imagen. Me dice que va desde la convexidad de la concha y debe llegar más arriba porque debe fundirse con este que es auricularis superior, porque llega hasta la fosa navicular. Pero bueno, extrapolemos lo que es la mejor imagen que tenemos. Y el segundo musculito me dice que es un músculo transversus y que va en la región posterior y que va desde el hélice hasta el antelis. Incluso algunas fibras no solamente llegan hasta el antelis, sino que se proyectan hasta la convexidad de la concha. Listo. No más. Por esa parte superada. Bueno, vamos a la inervación. Pero la inervación es lo que menos problema va a tener porque la irrigación tampoco. Solamente recordaré seguramente mis protagonistas, que seguramente serán carótida externa, con sus ramas occipitales y auriculares. Las otras ramas auriculares del auricular posterior. Seguramente tomaré temporal superficial y cuando entre tomaré maxilar interna. Bueno, ya eso lo tienen en la cabecita. Eso ya lo recordaron ayer. ¿Qué hago con esa inervación sensitiva del pabellón? ¿Qué utilizo? ¿Qué nervios me van a servir? Ah, pues fácil. Ya me habían contado algo. ¿Esto que está aquí es sensitivo o es motor? Eso es motor. Entonces seguramente me debo ir acá. Y ahí me está hablando de. Porque la inervación motora, ellos se catalogan como músculos de la expresión facial. Entonces voy a tener ahí lo que me está mostrando la figura. Para su inervación motora voy a necesitar la rama extraparotidia retroglandular auricular posterior. ¿Para cuáles músculos? Auricularis superior y auricularis posterior.
Y voy a utilizar esto que es la rama temporal del facial, ya esa es intraglandular, para darle la irrigación a auricularis anterior y auricularis superior. Listo. Está lista esa parte motora de esos musculitos ahí anexos. Y no serán solamente los extrínsecos, sino también para los intrínsecos. Sensitivo. Plejo cervical a auricular mayor, occipital menor. Aunque el occipital pareciera que fuera más hacia la región posterior, ahí me está mostrando ciertas ramas que no solamente van hacia atrás, sino también que se van para el pabellón auricular. ¿Será el único? No, me falta otro. Me falta trigémino, porque yo sé que el trigémino tiene participación ahí. El aurículo temporal. Entonces necesitaré a este amiguito que viene por aquí, como nervio aurículo temporal. ¿Estamos? Creo que tenemos un pequeño problemita. Una pregunta. Yo también tengo preguntas. Dígame tú primero. El auriculo temporal, o sea, la inervación sensitiva es todo el auriculo temporal o, por ejemplo, los ramos auriculares. No, fíjate que ahí en su emergencia, esto será la rama temporal del aurículo temporal, y ahí me contaron que el aurículo temporal, su participación no es solamente externa, porque tengo ramos auriculares anteriores e inferiores. Los anteriores quedan para pabellón y los inferiores que lo vamos a utilizar ahorita para el conducto auditivo externo. Listo. Segunda. Motora, sí. Allá voy. Acuérdense, cuando hablábamos de facial, habíamos dicho que el facial tiene una participación sensitiva del pabellón auricular. Yo les conté, concha, pero tendremos que entender hoy por qué los libros me dicen membrana timpánica. Porque yo entiendo concha, sí, tal vez, pero membrana timpánica, ahorita entenderemos por qué. ¿Sí? No, espere tantito, aguántalo. Entonces ya se la respondo, porque necesitamos algo lógico. Si voy a buscar la rama del facial que va hasta allá, no la voy a encontrar. Entonces buscaremos algo lógico ahí. ¿Listo? Bueno, pregunta. Y se las dejo ahí para algún grupo. Y ojalá me lleven la histología el lunes o el martes, este resto de semana. ¿Qué tiene que ver lo cutáneo con las meninges? Sí, porque yo pregunté por unos nervios cutáneos y colocaron ramos meninges. Después de 2 semanas de anatomía, 2 semanas de histología, estoy MFP, con todo el respeto que ustedes merecen. ¿Listo? Muy bien. No hay problema, ¿cierto? Listo. Lo dejo ahí. Ahí tengo. Recojo lo que ya tenía. Y si pienso en irrigación, bueno, ahí sí, qué pena, ¿no? Todo el andamiaje y todo lo que teníamos y todo lo que ya habíamos revisado de carótida externa, de temporal superficial, con una lectura muy juiciosa y de 5 minutos de algo que ya tenemos muy claro, queda bastante, muy ya consolidado a qué necesitábamos esas ramas arteriales, ¿cierto? Listo. No problema. Ahorita revisamos esto. Ramsay Hunt es lo que más validez hasta ahora, hasta el momento, tiene en cuanto a la inervación de pabellón auricular. Listo. Quiero que esto que me contaron, verlo un poquito más específico, porque es que ya me están enseñando que yo no puedo pasar entero y que quiero que las cosas queden muy bien claritas. De esa manera también puedo aplicarlas después. En este esquema de Ramsay Hunt, no vaya a tratar esto porque esto va a ser otra cosita que vamos a hacer más adelante. Solamente quiero revisar el pabellón. Me habla de la inervación sensitiva del pabellón auricular, de todos esos nervios que hemos mandado. ¿Faltó alguien en la historia? Vamos a verlo. Entonces, ¿qué tengo aquí? Me dice esto. Me dice que territorios que van a ser de plejo cervical, territorios que van a ser de aurículo temporal y territorios en ese color ocre, que va a ser la única participación sensitiva que tiene el nervio facial, que va a ser pabellón auricular y algo que vamos a ver más adelante. Todavía no. ¿Listo? ¿Cómo lo catalogo? Me dice esto. Mitad anterior de la piel del trapus. Porción ascendente del hélix. Raíz del hélix, perdón, empiezo por la raíz. Raíz del hélix. Porción ascendente del hélix. Y la mitad anterior de la porción transversa del hélix. Nervio.
Aurículo temporal. Aurículo temporal. Tercera división del trigémino, tronco posterior. Sensitivo. Mitad posterior de la porción transversa del hélice. Porción descendente del hélice. Cola, cuerpo y cola del hélice. Incluyendo lóbulo. Territorio de plexo cervical. Ah, sí, ahí sí le pongo auricular mayor. Y anastomosis que hace el occipital menor con el auricular mayor. Por eso también contribuye. Y cuando miro aquí el territorio del plexo cervical, también debo tomar la mitad posterior del antelis. Y voy a tomar también la porción descendente, cuerpo, porción descendente, la cola del antelis, con el territorio del plexo cervical. Auricular mayor y anastomosis del occipital menor. ¿Qué me queda? El territorio del facial. Mitad anterior de los brazos del antelis. Voy a revisar la mitad posterior del tragus, mitad superior del antitragus, porque la mitad inferior también fue plexo cervical, y todo lo que es concha y cimba de la concha va a ser territorio sensitivo del nervio facial. Y yo pensé que solamente era para los linfáticos. Listo. Los linfáticos tengo unos que van a ser anteriores, unos que van a ser inferiores y unos que son posteriores. La literatura dice mucho. Conclusión, los ganglios que van a ser anteriores e inferiores están en relación ¿con quién? Con parotia, entonces son ganglios parotidios. Y los ganglios que se encuentran hacia atrás, que seguramente estarán en ¿dónde? Mastoideos, a nivel de mastoides. Son los ganglios centinelas del pabellón auricular. Hola, señorita. Lo que pasa es que yo leí que en la raíz lateral del facial me daba el estímulo sensitivo. Sí. Ahí, ¿cuál sería la rama, el nombre de la rama? Espere tantito. La rama no tiene un nombre como esperaríamos que tuviera. Va a ser solamente raíz sensitiva. Ahí terminamos de acordar de ella. Conducto auditivo externo. Problemas con mi conducto auditivo externo. A mí se me ocurre algo. Parte de todo este problema que me planteo en la irrigación, en la inervación, pero también en la irrigación, es más compleja la inervación que la irrigación. Pero parte de esta sensibilidad la voy teniendo, o la voy encontrando, o le voy teniendo sentido en algo. Que es, ¿qué hay de lógica o de parecido que me puede plantear literatura en la inervación e irrigación del pabellón auricular cuando quiero extrapolarla o me cuentan la del conducto auditivo externo? ¿Por qué se me facilita mucho? ¿Por qué es tan compleja pero también es tan sencilla? Porque la piel que está recubriendo al pabellón auricular se introduce y tapiza al conducto auditivo externo. Entonces, básicamente, los mismos nervios que están en la parte externa lo encuentro en la parte interna. Para responderle su pregunta, van a ser ramos, si me acuerdo, de una fisura petrotimpánica o de láser, y van a ser los ramos que emergen ahí, que van a ser cuerda del tímpano, pero que adicionalmente, como vienen con raíz sensorial, van a ser los ramos que se proyectan hacia el conducto auditivo externo y hacia el pabellón auricular. ¿Sí? Ahí encuentro la solución. Eso van a ser los únicos. Y por eso revisar conducto auditivo externo no debe dejar de ser tan sencillo cuando lo leo en la complejidad, porque es solamente una extrapolación de. ¿Listo? Quiero ubicarlo. A este jovencito como conducto auditivo externo que dice que tiene 24 milímetros. 2.4, 2.5 centímetros aproximadamente. ¿Cuál es el problema de esto? Veo dos porciones. Una porción que va a ser dentro del hueso temporal y una porción que va a ser básicamente cartilaginosa. Está enmarcada dentro del hueso y una porción que va a ser cartilaginosa. De eso me dice que tengo dos longitudes. Ah, sí, que los fibrocartilaginosos van a ser 8 y que los óseos van a ser 16 aproximadamente. Aunque si miro la figura, como que parece que es a la inversa. Parece que lo fibrocartilaginoso tiene menos que lo óseo. Pero lo mismo es esquemático. ¿Sí? ¿Me hago entender? Ahora, ¿cuál es el problema? La direccionalidad. Porque es que mi hueso temporal
no es transverso. Mi hueso temporal es oblicuo y mira hacia dónde, hacia adelante. Cuando yo veo esta figura y me dicen que el conducto auditivo externo tiene 2 diámetros, no lo entiendo, porque yo estoy viendo un solo diámetro, pero me dice que tiene diámetros de 9 y que tiene diámetros de 5. Esa figura no es la mejor para entender eso. Bueno, me ayuda un poquito. Ahí estoy viendo los 2 diámetros. Un diámetro de 9, yo estoy viendo cómo tiene una forma infundibuliforme que me lleva a pensar en los diámetros más pequeños cuando ya voy llegando hacia membrana timpánica. Pero igual esta no me da la percepción de cómo es el conducto auditivo externo. Entonces es un conducto que tiene una direccionalidad que va hacia adentro, que va hacia adelante y que va hacia abajo. Sí, por aquello de que si voy a hacer una exploración y se va con este concepto, cuando vaya a hacer una exploración, una autoscopia, pues voy a meter mi instrumento derecho y es un instrumento recto. No, hay que buscarle la medida en que pueda acomodarse al conducto auditivo externo. No es Profe, ¿hay una medida promedio para el ángulo que hace el conducto auditivo externo? No, generalmente no, se toma como un mismo, pero se toma toda la medida. Pero Se es, toma o sea, todo. ¿es bien pronunciado el ángulo o es demasiado leve? Pudiera decirte que es pronunciado, pero lo fibrocartilaginoso hace que lo puedas vencer. Pero no ángulos tan de 90 grados, pueden ser ángulos más de 45, que para un instrumento recto igual sería un problema, pero como es fibrocartilaginoso es maleable. ¿Sí me hago entender? Esa es la ventaja. ¿Problemas con esto? ¿Me hago entender? Límites. Límite superior del conducto auditivo externo. Fosa craneal media. Límites que son inferiores. Un límite inferior va a ser la parótida y la estoy viendo. Límite que sea interno o medial. Conducto auditivo externo. Perdón, del conducto auditivo externo va a ser esa partición o esa pared común que me hace pensar en lo externo de lo medio. O sea, ¿qué será? Membrana timpánica. Límite externo del conducto auditivo externo. Sería concha, como esa parte, esa antesala para entrar al conducto auditivo externo. Pero también me plantean otros límites. Miremoslo a ver cuáles más me plantean. Cuando reviso esto y veo conducto auditivo externo, un límite inferior que es parótida en realidad también es anterior. Pero casi nadie lo tiene en cuenta, pero sí es anterior. Pero también me interesa otro vecino que tiene anterior, que ya me contaron, que es de cuidado y que tiene relaciones clínicas. La articulación temporomandibular. Y me quedaría un límite posterior que estaría representado por apófisis mastoides. Incluso con más límites superiores, algunos llegan a pensar en parte de arco cigomático, porque no todo es fosa craneal media. Tengo también algo de hueso arco cigomático y también escama del temporal. ¿Listo? ¿Comprendido? Bueno, conceptos sí. Pero obvias razones, esa piel que está recubriendo externamente el pabellón auricular deberá tener algunos cambios cuando se introduzca y sea parte de ese recubrimiento, de esa prolongación hacia el conducto auditivo externo. ¿Qué cambio espero? 1. Las glándulas que sean sudoríparas se deben transformar. Y ahora, como necesito protección y que debe ser así como espesa, necesito unas glándulas que sean ceruminosas. Entonces tengo transformación de glándulas sudoríparas en glándulas ceruminosas. Sigo teniendo folículos pilosos, ¿sí? Algunos tienen como mantorrales así, sí, también que salen. Pero bueno, son pelitos que son rudimentarios, no todos. Y lo que sí tengo el contexto es del cambio de sudoríparas a ceruminosas, el cerúmino. Profe, Hola. ¿esas serían las encargadas de la formación de la cera? Sí, señorita, vienen con ese contexto ceruminoso de esa formación de cera. Sin problema, ¿cierto? Sigo recogiendo lo que ya me contaron desde la primera semana, cuando veíamos todo ese contingente de arterias. Entonces, no las pierdan. Necesito ir recogiendo parte de mi historia que ya habíamos contado. Voy buscando esos ramos auriculares que ya me habían contado. Y algo de participación de maxilar interna. Entonces, problemas, la inervación. Cuando me plantean la inervación del oído, esta es una gráfica que me dice algo cierto. Sí, la inervación sensitiva del conducto auditivo externo está dado por nervio auriculotemporal. Sin embargo, le falta esa figura. ¿Qué le falta a esa figura?
No se les olvide que tengo una porción ósea y una porción cartilaginosa. ¿Cierto? Alguien que me recuerde algo de huesos del cráneo. Teníamos una fisura tímpano-mastoidea. Y por la fisura tímpano-mastoidea había un ramo auricular del vago. Y yo les conté que ese ramo auricular del vago lo voy a utilizar para esto. Dentro de la literatura me plantean de una inervación del conducto auditivo externo por vago. Y esa inervación va a ser para la porción de conducto auditivo externo que está enmarcada en hueso. Ahí tengo aurículo temporal y aparece vago. Ramo auricular del vago. Listo. Segundo contexto. Hecho. A ver qué me muestra la literatura. Aquí está lo que dice la literatura. Busquémosle lógica. Aurículo temporal, sí. El aurículo temporal ya sé su ubicación, sé sus ramos que son auriculares. El vago no me lo imaginaba, pero lo conecto con esos huesos de cráneo, con ese ramo auricular del vago, lo entiendo. Ahora, ¿por qué estos? ¿Por qué voy a encontrar aquí a estos jovencitos? ¿Por qué facial? Si ya me contaron que el facial era concha y que era parte del hélix, del antélix, del tragus, antitragus, de parte del antélix. ¿Cuál es el ramo del vago que penetra hasta allá? Ninguno. Pero sí tengo una proyección de la piel que está aquí, que se introduce al conducto auditivo externo. Entonces lo veo como una prolongación cutánea de una inervación que está en concha, pero que se proyecta hacia el conducto auditivo externo. ¿Sí me hago entender, cierto? Y cuando pienso en esto, y cuando me cuentan de esto, de la participación del plejo cervical, debo entender lo mismo. Esta participación del plejo cervical y o occipital menor o auricular mayor que llega a la parte externa del pabellón auricular, no hay ramos que cabalguen y se introduzcan a ese conducto auditivo externo. Es la proyección de esos nervios en la parte sensitiva externa que se proyecta hacia el conducto auditivo externo. ¿Sí me hago entender? Los ramos cabalgan por piel, sí, pero son la misma piel y son los mismos nervios que abordan a esa región externa del pabellón auricular. ¿Me hago entender? Digo. ¿Qué símbolo llevaría el vago? Hasta ahí lo quiero sensitivo. Pero tendrá otra participación. ¿Por qué llega facial? ¿Y será que el facial? No, pero es que ese es el examen. Alguien que me ilustre, alguien que me diga. La doctora tiene un gran problema, sí, claro, porque es que tengo glándulas seruminosas que son autónomas. ¿Quién comanda eso? Son las preguntas reflexivas de este fin de semana. Porque ya todo lo tienen. Yo les voy soltando, necesito que vayan integrando. Como hoy lo terminamos el lunes, vamos a ver, necesito que se sienten y tomen posición de relajación y piensen en esto. ¿Cierto? Sí. Buena pregunta. Bueno. ¿Me hago entender? Dudas con respecto al conducto auditivo externo. Su forma, su distribución, sus inervaciones, su irrigación. No solamente es sensitivo, tienen que pensar en la inervación que es autónoma. ¿Ninguna? ¿No hay problema? Si ya sobrepaso mis límites de conducto auditivo externo y quiero seguir avanzando, quisiera llegar al medio, pero hay alguien que me interfiere para llegar al oído medio. Y ese alguien va a ser una estructura circular en una angulación de 40 a 45 centímetros. Me dicen que es semitransparente, que tiene incluso algún color gris claro, ya por eso lo pueden meter con esa, pero vamos a hablar de colores ni texturas porque no es lo mismo si yo la miro al mirarle en un otoscopio, si está el oído en salud, si está de pronto inflamado, va a tener diferentes tonalidades. Ahorita miramos eso. Pero esta angulación o esta estructura intermedia que sirve como interfase y es pared compartida entre oído medio y oído externo, ¿cómo hace para mantenerse en esa posición? ¿Cómo hace para no caerse? ¿Qué harían ustedes para que no se caiga? Necesito ponerle algo en su periferia. Entonces me hablan de un rodete anular. La membrana timpánica está fija a hueso timpánico, a un surco timpánico que lo encuentro en un
anillo timpánico y que alrededor tiene un rodete que lo une, un rodete fibroso que le voy a decir el rodete anular. Primer contexto. Segundo, cuando avanzo estoy viendo que la membrana tiene a alguien que está relacionándose con ella. Y ese alguien es un huesito del oído medio. Entonces digo que va a ser el maleolo. Yo también le digo el martillo. ¿Qué tiene un martillo? Bueno, el martillo tiene una cabeza, tiene una cola, y me dice que va a tener como 3 proyecciones o prolongaciones. Una que está hacia abajo, que va a ser el manubrio, otra larga, que se va hacia anterior, que va a ser la apófisis anterior, y una que va hacia afuera, hacia lateral, que va a ser la apófisis lateral. ¿Qué del martillo? Porque eso es lo que estoy viendo aquí. ¿Qué de este maleolo se está relacionando con la membrana timpánica? Van a ser su manubrio y su apófisis lateral. Y literalmente está recostado. Y hago esto para que mi blusa asemeje a la membrana timpánica y mi mano asemeje al martillo. Entonces, ¿qué esperaría yo cuando entre por el conducto auditivo externo? Seguramente ver esa huella de esa relación que hay del martillo. Vamos a mirar eso. Hola. No lo conozco con el nombre de Herlach, pero como los epónimos se han ido acabando, los he ido eliminando de mis neuronas. Lo leeremos a ver si de pronto es el mismo de Herlach. El mismo de las angustias, ¿cierto? De Herlach. Me recuerdo y lo miramos, a ver si es el mismo. Hasta ahora, rodete anular de la membrana timpánica. ¿Listo? Entonces, si yo hago una otoscopia, lo primero que necesitaré en mi otoscopio, como es un cuarto y es oscuro, ¿qué debe tener la puntita del otoscopio? Para poder ver allá luz. Pero resulta que esa luz, cuando incide sobre la membrana, provoca un reflejo. Entonces ese reflejo le digo el cono de luz o cono luminoso. Así se conoce como el nombre, es el reflejo que hace la luz del otoscopio sobre la membrana timpánica. Algunos le dicen triángulo luminoso. Bien. Lo segundo, debo ver seguramente ese relieve que hace el manubrio y hace su apófisis lateral en la membrana timpánica. ¿Qué veo en el centro? Sí, veo seguramente la punta del manubrio. Entonces le digo el ombligo. Si se me olvida el ombligo, le digo el umbo. De ahí hacia arriba voy a ver todo el relieve de lo que es el manubrio. Pero entonces el manubrio, ese relieve, va a ser el mango. Voy subiendo y sigo revisando el proceso lateral o la apófisis lateral del martillo. Eso es lo que estoy viendo a trasluz a través de la membrana timpánica, el relieve. Pero eso hace que al tener esto voy a encontrar unas partes que van a ser tensas y unas partes que van a ser flácidas. Entonces me dice que en la porción central, donde tengo y en relación con el ombligo, la membrana timpánica es tensa. Entonces le digo paz tensa. Pero a su vez voy a tener cerca al proceso lateral una porción que va a ser la porción flácida. A la porción flácida de la membrana timpánica también se le llama la membrana de Shrapnel. ¿Listo? Sí. Más nombres bonitos. Problemas. ¿Qué necesito tener en cuenta? ¿Qué no se me puede olvidar? Acuérdense que yo como onda, porque voy pensando en la onda, voy a hacer un movimiento que entro y seguramente el paso de la onda y el recorrido por el conducto auditivo externo provocará que golpe sobre la membrana timpánica. Ese golpe sobre esa membrana timpánica debe provocar que seguramente haya una vibración. Y lo que quiero es seguir la historia, pero más adelantico, con toda esa cadena de sucesos, porque me dicen que es una cadena de huesecillos, que será el maleolo, que será el incus y que será el estapendius. En el argot popular, martillo, yunque y el estribo. Lo mismo. Pero hasta ahora simplemente necesito el movimiento de la membrana timpánica para que ella vibre y provoque un movimiento sobre el martillo. Ahora, si este martillo se mueve y tiene una cabeza prominente arriba y una apófisis, un manubrio hacia abajo, y él se va a empezar a mover con la membrana timpánica, ¿qué necesitará para que tenga libertad de movimiento? No espacios para que pueda moverse libremente. Por eso me hablan que esa relación de membrana timpánica con martillo, aunque ya estoy pasando al oído medio, pero necesito hacerlo, no es desorden, sino que me toca,
voy a hablar de dos recesos que se encuentran en el oído medio para darle libertad a esa relación de membrana timpánica, pero más específicamente movimiento del mayor. Y son recesos. Por eso me hablan del receso epitimpánico, arriba, y el receso hipotimpánico. ¿Listo? ¿Cuánto lo leí? No me lo cuentan, ¿qué es eso? Sí me lo nombran, pero no me lo cuentan. Claro, está ahí, cuéntemelo todo. ¿Dice qué? Ah, bueno, por lo que hace oscilaciones, por la oscilación. ¿Problemas ahí? ¿No? Yo sí tengo problemas, porque es que a mí me dicen que esto debo encontrarle capas. Y cuando le veo la ubicación a esta membrana timpánica, creo que tiene tres problemas. ¿Cuáles son sus tres problemas? Que tiene una relación con conducto auditivo externo y que tiene una relación con oído medio. Entonces la membrana timpánica tiene tres capas. Su capa más externa. Cuidadito, me van a decir que meninges. Cutánea. Su capa más interna. Voy a cogerla así. Su capa más interna. Sí, porque son tres, no es por hacer grosería, no. Sino que como es externa, media e interna, entonces voy a hacer así para poner eso. Ah, es que claro, estoy en el oído medio tiene una mucosa que tapiza el oído medio, lo hemos dicho, lo hemos hablado, ya tenemos hasta el nervio de ahí. Entonces este oído medio tiene una mucosa timpánica, la mucosa del oído medio. Su relación y el que mira hacia el oído medio me hace entender entonces que su capa interna debe ser una capa mucosa. Y me queda la del centro, la de la mitad, fibrosa. Algo tan pequeñito tiene tres capas. Pero entiendo, cuando la literatura me habla de sus tres capas, entiendo el porqué de ellas, por esas dobles posiciones y relaciones que tiene. La central fibrosa, la interna mucosa y la externa cutánea. Cutánea. Ponerle meninges a eso. Sí, si siguen en ese contexto, volveremos a sus quizzes, serán como les gusta a ustedes. 30 segundos y lapiceros al piso. Sí, porque es que el mayor tiempo es para que organicen las ideas, no para que echen disparates en las ideas. Listo, muy bien. Shrapnel. Bueno, pienso en otra cosa más. Si hay una relación, y pienso de que hay un movimiento de membrana timpánica, vibración de membrana timpánica, que se proyecta hacia el martillo, pensaré entonces de que será simplemente una relación de contacto, o deberá haber alguna fijación del martillo con la membrana timpánica. Lo segundo, ¿cierto? Ese martillo y esa interfase, porque como veremos más adelante, de la vibración de la membrana timpánica hará que se den las oscilaciones de esa cadena de huesecillos que en última favorecerá ese proceso auditivo. Entonces me imagino que habrá una fijación del martillo, específicamente su manubrio y su apófisis lateral con la membrana timpánica. ¿Cómo lo hace? Lo que me trata de esquematizar aquí esta figura. Me dice que del rodete anular salen unas fibras que van por la cara interna de la membrana timpánica y que abordan al maleolo. Entonces van a ser los ligamentos timpanomaleolares, uno anterior y uno posterior. ¿Qué debo hacer con mi membrana además de conocerla? Tendré que enfrentarme de pronto a algunos problemas. Bueno, listo. Entonces, una de las cosas que me dicen es pártanlo en cuadrantes. Pero para partirla en orden en cuadrantes, tengo una primera línea que me traza o me marca, donde una línea axial ligeramente oblicua que me traza la direccionalidad para trazar esa primera línea y que la otra sea perpendicular sobre ella. Porque tengo una perpendicularidad, o que por lo menos haga algo tangencial sobre ella y la parta por la mitad. Entonces, ¿qué utilizo? El relieve del hongo, el relieve básicamente el relieve del manubrio. Y sobre el relieve del manubrio trazo mi primera línea. La segunda, pues que vaya más o menos partiéndola equidistantemente. Entonces la parto en cuadrantes.
Y siempre que tengo cuadrante ya sé lo que tengo. Ah, sí, entonces tengo el cuadrante 1, que es el cuadrante antero superior. Cuadrante 2, que será antero inferior. Cuadrante 3, póstero inferior. Cuadrante 4, póstero superior. ¿Para qué? Uy, sí, doctor, es que en muchas ocasiones tendrá que enfrentarse a hacer una meningotomía. ¿Qué es la meningotomía? Como paracentesis, que es el término general. Cuando tengo que entrar en una cavidad para drenar algo. Ay, ¿para qué tiene que drenar? ¿Por qué no deja que drene solo? No se complique la vida, déjelo que drene solo, ¿sí o no? Mejor lo dreno yo. Hace como no es mío. ¿Cómo me entiendo? ¿Por qué prefiero hacerlo yo y no dejo que eso lo haga naturalmente? Cuando pienso, o sea, ¿cuándo se vence la resistencia a la membrana timpánica? Cuando ya es tanta la colección purulenta que simplemente sobrepasa los límites anatómicos propios y fisiológicos de resistencia y simple y llanamente, ¿qué le pasa? Se rompe, se desgarra. Y cuando algo se desgarra, literalmente lo hace de manera irregular. En cambio, si yo tomo un instrumento que sea filoso y que sea circular, o que voy a decir burradas, que sea cuadrado, que sea romboidal, bueno, las agujas tienen diferentes formas, yo sé ya la forma que va a tener esa herida, y va a ser una herida ligeramente estética. Las dos son traumas, pero cuando hay rompimiento se hace de manera impredecible, y los márgenes van a ser irregulares. ¿Cuál será la mejor cicatrización? La que tenga una forma precisa del instrumento. Claro, si tengo buen pulso, si voy. ¿Me hago entender la idea? Y si llevo al paciente hasta esos extremos, imagínense el dolor y el sufrimiento que va a tener. Todos estos procesos infecciosos que se den a nivel debido con colección purulenta en cualquier parte del cuerpo, el mejor tratamiento se llama drenaje. El paciente se drena, sale el proceso infeccioso, descansa. Ya el resto lo hace el antibiótico. No se lo dejemos todo hoy. Entonces, cuando me enfrento a estos 4 cuadrantes y me dicen que debo ingresar, debo mirar cuál será el mejor sitio. Ya sé para qué lo hago y sé por qué no espero. Quiero una herida, pero una herida que sea más fácilmente cicatrizable por una forma específica a que lo haga de manera irregular. Primero, contexto. Segundo, ¿cuál de los 4 cuadrantes cojo? Pues si sé que la posición de esto va a ser hacia adentro, que va a ser hacia adelante y va a ser hacia abajo, creo que estos 2 cuadrantes van a ser lo que se encuentra en esa porción anterior y hacia abajo. ¿Sí me hago entender? O sea que estos 2 van a ser mis cuadrantes más asequibles, entre comillas. Me van siguiendo la idea, ¿cierto? Están entrando conmigo a ese conducto auditivo externo. El cuadrante 1 y 2 están muy hacia adelante. ¿Qué me quedaría? Cuenten el chiste, yo también me quiero reír. Me quedaría entonces el cuadrante 3 y 4. Ahora, pudiera pensar que el 4 fuera el más asequible, porque claro, al entrar, pues en esta vista, y por lo que estoy viendo aquí en esta división, le quedaría de pronto mucho más fácil aquí que acá. Entonces debo escoger entre 3 y 4. Debo escoger entre uno póstero superior o uno póstero inferior. ¿Cuál voy a escoger? El cuadrante 3. ¿Por qué no cojo el 4? Aunque me dicen de que aunque estoy un poco alejado, porque esta relación entre lo que es martillo y lo que es yunque, entre ellos va el nervio cuerda del tímpano, no puedo tener la seguridad de que el cuerda del tímpano, que está transitando por el cuadrante antero superior y póstero superior, lo esté haciendo en el vértice de esa membrana timpánica, porque lo esté haciendo un poco por debajo. Entonces es un problema de escoger ese cuadrante 4, a pesar de que es un cuadrante seguro, entre comillas, es la presencia de ese visitante que va por el oído, que se llama nervio cuerda del tímpano. Entonces, por eso voy a escoger el cuadrante 3. ¿Comprendido? Bueno, muy bien. Ahora, pues. Como, o sea, en sí, la membrana timpánica, ¿de qué está hecha? ¿De fibra? Tiene 3 cosas. Tiene una parte, un componente que es cutáneo, por su relación con conducto auditivo externo. Tiene una parte mucosa y tiene fibras. Eso fibroso es tejido conectivo, tejido conjuntivo. ¿Cierto?
tiene esas tres protagonistas. Dígame. Sí, el lunes hablamos. No le voy a contar. No, porque ya le mandé los estímulos. Necesito que tengan esa visión crítica de pensamiento. Toda esta lectura llevará algo. ¿Listo? Entonces, plantéemelo. El lunes planteamos. De hecho, el día del quiz planteamos la solución. Y entonces dialogamos dependiendo de los resultados. Yo necesito saber si eso está quedando entendido. El plantear y la discusión van más de la mano como para ver yo qué resuelvo. Pero necesito que hagan el proceso. Entonces necesito evaluar si eso se ha entendido. Entonces van a ir esas. Porque es que eso también se ve reflejado en el pasivo. Entonces a veces ya están preparados para todo eso que viene. Irrigación. Vuelvo a lo mismo. Vuelvo a recoger todo lo que nos habían contado. No solamente la irrigación, sino también el drenaje venoso. Eso no tiene problema. Es solamente hacer un ejercicio de recorrer toda la carótida externa con maxilar interna y recojo carótida externa básicamente con sus ramas y ver dónde estaban esos ramitos que habíamos contado que nos podían servir. No se les olvide estilomastoidea, es la arteria del oído medio y es la arteria del oído interno. Entonces, ¿qué tiene que hacer la estilomastoidea si es oído medio? Con la membrana timpánica. Ella tiene una porción que es mucosa. Por eso. Entonces, seguramente, mi gran problema va a ser nervioso. Cuando a mí me hablan de la inervación de la membrana timpánica, miremos a ver algo que nos hable de inervación de la membrana timpánica. ¿Me van siguiendo la idea? ¿Qué puedo esperar cuando me hablen de la literatura de la inervación de la membrana timpánica? Debo pensar en la inervación del conducto auditivo externo y debo pensar en la inervación del oído medio. Pero la inervación del oído medio ya está más que solucionada, aunque no hemos visto el oído medio. Pero yo ya les conté cuando hablábamos de generalidades de pares, e incluso en huesos del cráneo, quién era el responsable de la inervación de la mucosa timpánica. Bueno, como nervio, pero voy para allá más para adelante, necesito el par craneal, porque eso tengo que cogerlo desde acá, desde el tallo cerebral. Noveno par craneal. Y de ese noveno par craneal pienso en la rama que nace de ese noveno par craneal, que es el nervio timpánico de Jacobs. Ahorita veremos qué hace él en oído. Pero desde ahora ya pensaré que no me extraña cuando lea que me van a poner inervación de membrana timpánica al noveno par craneal, el nervio timpánico de Jacobs, como nervio del oído medio. Listo. El resto de mi historia. El ejercicio que acabamos de hacer, la extrapolación de esa inervación sensitiva de parte del pabellón auricular que se proyecta hacia el conducto auditivo externo y el protagonismo del conducto auditivo externo en tener una capa sobre la membrana timpánica, que es la capa cutánea. Específicamente tres jovencitos. Uno que va a ser vago, otro que va a ser aurículo temporal y las ramas del facial. Esa es la inervación de mi membrana timpánica. ¿Queda comprendido el concepto? ¿Sí o no? Ahora voy a tener que decir sí o no y a ver si los despierto, porque creo que están aquí solamente omnipresentes. O están pensando en enlaces, no sé, o en cadenas de ADN, no sé, pero no están pensando en anatomía. Oído medio. Bueno, listo, me voy para aquí. Ya pasé, ahora quiero entrar en oído medio. Voy a pensar en oído medio. Cuando yo pienso en oído medio, lo primero que pienso es en una cavidad. Esa cavidad del oído medio tiene contenido. Un contenido, aire. El otro contenido, me van a contar de huesecillos. Entonces, el malidolo, el incus y el estapedius, martillo, yunque y estribo. Lo otro, que me hablan del oído medio, voy a pensar en una cavidad en la cual hay nervios. Pero voy a encontrar unos nervios que transitan, que pasan y que no hacen nada en el oído. Hay un contenido nervioso que seguramente deberá ser, ¿qué nervios? El cuerda de tímpano y el nervio que llega a dar inervación al oído medio, que va a ser nervio timpánico de Jacobs.
Van a ser los dos nervios que se reparten en el oído medio. Pero también me dicen que voy a encontrar músculos. ¿Qué músculo encuentro? El músculo que está relacionado con el estapedio, que es el músculo estapedio, y un músculo que está relacionado con la membrana timpánica. Pero debe ser el músculo tensor tímpano. Y también debería hacer la reflexión que, aunque los nervios que le dan inervación a esos dos musculitos, ¿cierto? Pero ya me contaron que cuando pienso en estapedios, me proyecto hacia él. Y cuando pienso en cuerda, el músculo tensor de la membrana timpánica, voy a pensar en ramo común, tronco posterior, tercera división del trigémino. O sea que el trigémino y facial serán dos protagonistas en esos musculitos que veremos a ver para qué sirven. Listo, pero antes de hablar de oído medio, quiero ubicarme en esa figura, porque quiero buscar límites superiores. En huesos de cráneo hablaron de tegmen tímpano, pero si yo rebaso los límites del tegmen tímpano, fosa craneal media, eso es tegmen tímpano, que miramos en huesitos. Límite superior del oído medio será hueso temporal, tegmen tímpano, fosa craneal media. Límite lateral, membrana timpánica. Límite medial, me complico otra vez la vida, porque tengo una pared que es compartida. ¿Qué es lo compartido de la pared? La pared medial del oído medio va a ser la pared lateral del oído interno. La pared medial o laberíntica, que es la pared compleja del oído medio. Lo complejo del oído medio es entender esa pared, pero haremos el ejercicio de entender. Listo, me hablan de una pared inferior. Acuérdense que esto va así. Ahí veo ese vaso, la pared inferior de pierna yugular interna, por eso me hablan de una pared yugular. Me hablan de una pared posterior. ¿Y cómo es este corte? Parasagital, un corte parasagital, pared posterior, apófisis mastoides. Me hablan de una pared anterior. Y en esas paredes anteriores, pues algo que se proyecta hacia anterior va a ser esto. La trompa faringotimpánica o trompa eustaquio. Sin embargo, para algunos también me hablan de algo, que esa pared anterior no es solamente faringea, porque esa proyección faringea es de alguien que está conectándome con la faringe. Específicamente aquí le hace falta algo para ser específico. Rinofaringe. Rino o nasofaringe. Y voy pensando en la pared posterolateral de la rino nasofaringe. Y voy pensando en dos agujeros que tengo ahí. La entrada a la trompa faringotimpánica o trompa de Eustaquio. Esa conexión faríngea, y esto por favor no es plano, sino que va mirando hacia adelante, es esta relación faríngea, es trompa faringotimpánica o trompa de Eustaquio. Pero aparece alguien más en la pared anterior. Carótida interna. Por eso también me dicen que tengo unas relaciones carotídeas. Estamos ubicados en esa cavidad. Hablemos de esa cavidad. Bueno, me queda un minuto. Señor, aparecen mensajes. Señor. En los límites no estaría también el aditus sagandrum. No, el aditus sagandrum es simplemente la comunicación que tengo con mastoides. Yo utilizo mastoides. El aditus es un huequito. El aditus sagandrum es la entrada al antro. O sea, es un huequito. No pienso en los, no, a grosso modo, para ubicarme. Listo, bueno, empiezan a haber varias de estas. ¿Qué de eso no conocemos? Todo. Solamente hay algo que no conozco. Eso es lo que le cuento nuevo. Ahora mi plejo carotídeo interno, así como daba un nervio petroso profundo, también me dice que está dando un nervio carotido timpánico y que va con destino al oído medio. Explosión neuronal. Sí, créanme que sí. Listo, ya lo dijimos, ese es el contenido del oído medio, ¿cierto? Ya lo tengo, vamos a revisarlo. Me queda un minuto. Pared interna, entonces ubicándonos y para dejar listo esta visión para el lunes, a mí me dicen algo. Sí, doctor, mire, esta es su pared media o laberíntica. El problema es que dentro de la fisiología del oído y para entender audición, necesito conocer esta pared. Es una de las paredes más complejas y básicamente va a ser muy importante para todo este suceso de movimiento que se va a originar. El líquido, vamos a ver el lunes. Entonces,
Yo necesito que esta pared medio laberíntica no la quiero ver desde esta vista. Quiero ver a esta pared de frente. Quisiera tener una vista de esta pared, yo estando recostado en verano antihispánica y mirando hacia el frente. Entonces, ¿qué hace Nether? Nether coge esta pared, hace el corte y se lo muestra a usted, doctor, para que lo mire de frente. Entonces, todo esto que tengo aquí va a ser mi pared media laberíntica, pero mirándola de frente. Para más contexto, esta barriguita que está aquí, que va a ser nuestro norte, todo la explicación y todo el contenido y todo lo que necesito saber de la pared media laberíntica, quien me guía va a ser esa barriga que está aquí, que es esa barriguita que está aquí, y se llama el promontorio. Con el promontorio voy a jugar, y así como el esternocleido es referencia para el cuello, el promontorio es referencia para la pared media laberíntica. Lo dejo ahí. Vamos entonces el lunes a mirar pared media laberíntica y terminamos hoy. Por favor, mucha lectura, pero lectura crítica. Por favor. Muy bien, nos vemos entonces. Ha sido un placer nuevamente compartir esta semana. Estudien, lean, relájense, duerman, coman, todo. Hay que hacer todo otra vez, ¿cierto? Nos vemos el lunes. Los trabajos, por favor. Sudo. Oído es hermoso. Es complejo, pero es lindo. Petrojo superior. Me gustaría leerlo porque primero no lo conozco, pero internet me dice que sí, que lo puedo poner.